ahora la empresa White Suit Hacking, asociado de esta, así que, asociado de AMES, valga la redundancia. La siguiente, Richard. Y la idea de hoy es, tenemos un programa muy cortito. Bienvenida. La bienvenida a ustedes de parte de la directora, que soy una servidora, y luego vienen las palabras de nuestro presidente. Hay un segundo. Hay unos detalles con el webinar que desconoce uno, que es que los se meten atrás de uno y no se da cuenta uno. Perdón, una disculpa. ¿A quién mordió el perro? No, es que como las personas ladran para que no se metan a mi cuarto. Me cuida, perdón. Pero vamos a tener una conversación de ciberseguridad y lo que continuaremos del programa es darles unos avisos, las indicaciones con el objetivo de mantener un orden durante la sesión, ¿no? Todos encontrarán ahorita en el menú una pantalla que trae un micrófono, un audio y algunos iconos más. Y la idea ahorita es que nada más los participantes de las ponencias van a tener el micrófono abierto para que darle fluidez y que no se oigan los vicios de las pláticas. Luego tenemos, como este caso, con ruidos como los de mi perro, ¿no? Hay que buscar evitar movimientos corporales constantes o del equipo de cómputo para que no se mueva la pantalla. Con el objetivo de mantener un orden, también se solicita el uso de la palabra. Pueden levantar la mano en donde viene la pantalla de participantes, tienen una manita, ahí le pueden dar clic, y una vez que terminen las ponencias, pasaremos a través de los mensajes que hay en el chat o de las manitas, irles dando respuesta a todas las peticiones por parte de nuestros ponentes invitados estelares, ¿no? Y bueno, pues ahora sí le voy a dar el uso de la palabra a mi presidente, el licenciado Joel Juárez Blanco, para la presentación correspondiente. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias, Vero. Bueno, pues de manera igual me da muchísimo gusto tener la oportunidad de tener esta charla con todos ustedes. Les agradecemos se hayan enlazado para poder charlar. Me parece un tema verdaderamente interesante, lo cual antes que otra cosa quisiera agradecerles. Entiendo, pues en la línea se encuentran desde luego Pablo Gutiérrez, que es el fundador y es el CEO de la empresa White Suit Hacking. Pablo, está también el licenciado Rigoberto Garza, que es el director jurídico de la organización, y también Cristóbal Cárdenas, que es el director comercial de la organización. El tema me parece por demás interesante, la ciberseguridad, y déjenme darles mi punto de vista al respecto. En diferentes foros y muy seguramente muchos de ustedes hemos coincidido en varios, hemos visto que las cosas cada vez se están pintando de manera crítica, que los comentarios y conclusiones de varios analistas, incluso las posturas económico-financieras, sociales, observan que los problemas en donde va a derivar esta pandemia, la pérdida de tantos trabajos y una serie de consecuencias que existen, es en las condiciones de inseguridad de la nación. Me tocó asistir a una charla en la que en mi participación tenía yo que indagar un poco qué ha sucedido en otros países que ya no llevan más de un mes y medio de haber salido quizás de la pandemia. Y sí se habla del robo común, sí se habla sobre todo de problemas, de asuntos de delincuencia organizada, que al cerrarse muchos pasos para los movimientos de droga, pues se emplean en otras actividades, se diversifican, y aguas con el secuestro, aguas con la extorsión
y una serie de cosas más que estamos viendo y que pues serán cosas que nos tendrán ocupados a los profesionales de la seguridad. Pero algo que era como un factor común eran las advertencias que existen en términos del hackeo, de la ciberseguridad, de los robos de identidad y de una serie de cosas adicionales. La verdad es un tema muy importante e interesante. Apreciamos muchísimo al equipo de White Suite que nos hagan el gran favor de participarnos de este webinar. La verdad les escuchamos con mucha atención. Pablo, Rigoberto, Cristóbal, regiomontanos que se enlazan para darnos esta oportunidad. Pues apreciamos mucho su presencia y sin más preámbulo, pues les damos la palabra para que ustedes nos hagan favor de compartirnos sus ideas. Muchísimas gracias, señor presidente. ¿Podemos ya comenzar? Una disculpa. Adelante, por favor. Gracias, gracias. Pablo, te pido de favor nos apoyes compartiendo la pantalla y el contenido. Bueno, para comenzar me gustaría primero que nada agradecer íntimamente, creo que necesitas poner en mute tu micrófono, disculpen, estimado. Gracias. Me gustaría agradecer profundamente a la MESPI este foro que nos otorgan, al señor presidente que vaya, buenas palabras de introducción que nos da acerca de la relevancia y la gran importancia que carga la ciberseguridad en esta época moderna. Y sin más preámbulo, pues tomando respeto de su tiempo y el tiempo nuestro también, damos inicio acerca de una conversación de ciberseguridad, qué es y cómo funciona en las organizaciones modernas. Pablo, te pido por favor, continuemos. Primero que nada, obviamente es importante que nos presentemos y entiendan un poquito acerca de nuestro perfil. Si bien mencioné el presidente y hace rato lo estábamos comentando con la licenciada Verónica Torres Landa, somos un equipo joven, no vamos a negarlo en ningún aspecto, y por eso mismo creemos que nos dedicamos a este rama de la ciberseguridad que es mucho más novedosa y más joven, precisamente. Permito que mis compañeros Pablo Gutiérrez y Rigoberto Garza se presenten por su propia palabra. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Pablo Gutiérrez, yo soy el director general de White Suite Hacking. Pues un poco de mí es que soy el autor del libro Hackers Whitebook. He impartido pues un número de conferencias en varios eventos a nivel nacional e internacional. Son pues bastantes de 60 más. He impartido muchos cursos también y también pues tengo certificaciones como la CH, yo desarrollé la certificación Ghost, soy uno de los que desarrolló el Hacking Day, contribuí en el desarrollo de la certificación de Forense, de ciberdefensa, y pues ejerzo como hacker ético también. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Yo me llamo Rigoberto Garza, soy el director jurídico de White Suite Hacking. Aprovecho para saludar al presidente, la directora y a todos los que nos acompañan de la MESP. Yo estudié Derecho en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey en la Universidad de Lorena. Mi especialidad es Derecho Informático y soy hacker certificado con la certificación Ghost. Por último, buenas tardes, espero que todos estén resguardando en esta cuarentena y bien sabemos que ya es hora de salir gateando, corriendo, como bien mencionado un compañero. Yo soy Cristóbal Carnas, su servidor, director comercial de White Suite Hacking. Tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales con enfoques a Seguridad Internacional y Ciberseguridad. Asimismo, estoy certificado por la certificación que menciona Pablo que diseñó, la Ghost, que es de Hacking Ético. Te pido por favor, Pablo, continuemos. Ahora, acerca de la agenda que vamos a llevar el día de hoy, es muy importante entender que la ciberseguridad puede parecer un tema bastante complejo y vaya, no me voy a permitir mentir, es un tema muy amplio, es un universo bastante abierto donde se toman en cuenta aspectos de TI, aspectos de seres humanos, de nuestros protocolos de resguardo de información. Entonces, consideramos que esta agenda de temas puede ser la más amigable para que ustedes entiendan verdaderamente qué es la ciberseguridad y de qué se trata. Primero vamos a hablar de la definición de ciberseguridad.
también tomando en cuenta los diferentes tipos que tenemos de ciberseguridad. El director jurídico Rigoberto Garza nos va a hacer el favor de ahondar en temas de legalidad de ciberseguridad, que es súper importante también, qué leyes nos aplican, cómo aplican las restricciones de seguridad de la información, entre otras cosas. Consideramos también muy factible que haya mayor entendimiento cuando bajamos el tema de ciberseguridad, un caso de estudio aplicado, y para ello generamos un caso de estudio imaginario con Supertiendas Gigante. Yo estoy seguro que algunos de ustedes se acordarán de esta cadena de tiendas, de supers, que luego fue adquirido por Soriana. Entonces vamos a hacer un ejercicio de como si ellos estuvieran adquiriendo servicios de ciberseguridad. Por último, hablamos de las perspectivas de ciberseguridad en México, qué amenazas y qué riesgos se presentan en el panorama actual y qué podemos hacer. ¿Qué recomendaciones vitales son necesarias tomar en cuenta para poder garantizar nuestra ciberseguridad moderna? Por último, claro, vamos a hablar de los descuentos que manejamos para los asociados a MESP en cuestión de servicios y nuestro contacto por si acaso es necesario que nos contacten. Claro, también al mero final del webinar vamos a manejar una sesión de preguntas y respuestas. Consideramos que la mayoría de las preguntas se pueden ir respondiendo conforme pase el tiempo de la presentación, pero por si acaso ahondan más preguntas, las podemos responder posterior. Te pido de favor, Pablo, continuemos. ¿Qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad, como les mencionaba, puede ser un tema bastante complejo. Cuando uno no está del todo enterado de qué se trata este tema, pues podría pensar que tiene algo que ver con hacking, que puede tener algo que ver con antivirus, seguramente es algo de TI, algo de programación y de computación. La verdad es que la ciberseguridad es muy sencilla, es la defensa cibernética de activos. Esencialmente, el mismo tipo de seguridad que todos aquí presentes hacemos, no más que aplicado a activos cibernéticos. Te pido de favor, Pablo. Esencialmente, todo es acerca de dinero. Proteger tus activos de información, tus activos cibernéticos de servidores, de computadoras, de celulares, todo eso es un activo de inversión que cualquier empresa tiene. Entonces, nosotros, tal como ustedes, nos dedicamos a la protección del dinero de la empresa. ¿Por qué? Por el medio de activos cibernéticos. Ahondando en ese tema, te pido de favor, Pablo, vamos a hablar de una definición de ciberseguridad. Ahora, Kaspersky, que es esta empresa que se dedica a hacer antivirus, estoy seguro que algunos de ustedes las conocerán, lo define como la práctica de defender las computadoras, los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos. También se conoce como seguridad de tecnología de la información o seguridad de la información. Consideramos desde White Suit Hacking que eso podría ser un poco complejo, no necesariamente se entiende tan a bote pronto. Entonces, para nosotros, la ciberseguridad, también conocida como seguridad de la información, que es la forma en que se conoce en México, es el acto de proteger activos cibernéticos de cualquier empresa, organización o agencia de gobierno. Ahora, para entender activos cibernéticos, tenemos que entender, ¿cómo le cambio? Disculpe. Es un mouse, es un trackpad. ¿Me puedes ayudar tú, por favor? Gracias. Gracias. Cosa interesante trabajar en una empresa de ciberseguridad. Tu jefe siempre tiene unos gadgets que rara vez entiendes y son maravillosos en cuestión de tecnología, ¿no? Pero bueno, regresándonos al tema de activos cibernéticos. ¿Qué es un activo cibernético? Nosotros lo clasificamos dentro de 4 categorías. El primero es equipos y dispositivos, hardware. Dentro de TI se le llama como hardware porque son las cosas físicas. Esto puede ser computadoras y ordenadores, pueden ser laptops, pueden ser teléfonos celulares, son servidores, son dispositivos de red, son cualquier dispositivo que tenga una conexión a Internet que es vital para una persona o un negocio en sus operaciones de día a día. Eso es el equipo y dispositivos de activos cibernéticos. Los segundos son programas y su funcionalidad, el software. Estos son esencialmente cualquier cosa de una computadora que tú no puedas tocar, sin embargo, sea un programa, sea un software o algo por el estilo, es un activo cibernético, pero intangible. Son servicios en línea, hay muchas páginas web que manejan un tema de e-commerce, que directamente desde la página web están manejando la plataforma de venta. Son sistemas de pago, de facturas, de compras de cualquier dada empresa, que vaya que también hay muchas empresas que manejan un sistema interno. Son sistemas internos de las organizaciones, aquellas mismas
pueden manejar sistemas de relaciones humanas, de su departamento de informática, algo por el estilo, que sea un sistema que sea tal cual propietario de tu empresa de TI. Eso es un activo cibernético. También la información es quizás el activo cibernético más importante. La información que tú manejas de tus clientes, de tus empleados, la información de tu estado de cuenta financiero, quizá hay cierta información sensible acerca de proyectos de la empresa que también es súper importante. Estamos hablando de la información como un activo, que tal así lo es, y la ciberseguridad se dedica a defenderlo. Y por último, tenemos los activos estratégicos. Estos son intangibles, no necesariamente se pueden medir como tal, pero son activos que la ciberseguridad se dedica a defender. ¿A qué me refiero? La continuidad de negocio. Si eres hackeado, es muy posible que tu continuidad de negocio se ponga en riesgo. ¿Por qué? Porque no vas a poder utilizar los dispositivos hackeados. Van a estar intervenidos. Tu reputación. Digamos que se trata de una empresa de TI o se trata de una empresa de seguridad propiamente. Si fueran a ser atacados, por supuesto que hay una falla irremediable a la reputación de la empresa. Las responsabilidades legales, que también va a platicar el licenciado Rigoberto Garza ahorita adelante. ¿Qué responsabilidades legales te puedes llevar si acaso sufres un ciberataque? Y claro, la cultura de la ciberseguridad. La cultura de la ciberseguridad muy esencialmente es qué tanta conciencia hay en tu organización o en tu persona acerca de la ciberseguridad de las cosas. Ahora, ¿contra qué protegemos? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? Si bien hablamos de defender ciberactivos, ¿contra qué estamos defendiendo esos ciberactivos? Bien, nosotros los conocemos como las vulnerabilidades. Cualquier activo cibernético, se hace un dispositivo, se hace un servidor, se hace un programa de software, se hace una base de datos, tiene vulnerabilidades y se dividen en tres. La primera, que es la más amplia, son las técnicas. Estamos hablando de las configuraciones de ciberseguridad, las configuraciones de seguridad de estos programas. ¿Quién tiene acceso al programa? ¿Por qué tanta información se puede mover por medio de ese programa? ¿Quién tiene acceso al dispositivo? ¿Cómo podríamos hackear un dispositivo? ¿Qué vulnerabilidades están dentro de ellos? ¿Hay alguna desactualización? Las desactualizaciones son una vulnerabilidad tremendamente amplia en temas de ciberseguridad. También tenemos vulnerabilidades físicas, que aquí de hecho nos metemos tantito al campo de la seguridad privada tradicional, porque se trata de qué tan fácil es el acceso a activos cibernéticos físicos que puedan ser explotados para un ciberataque. Estamos hablando de qué tan fácil puede entrar un hacker a tu oficina para meter un USB con un ataque a tu computadora. Qué tan fácil se accede a la información sensible de la empresa como para que alguien la replique o haga uso maligno de ella. ¿Qué tan antiguo es tu equipo? Porque hay equipos antiguos que no pueden sostener ciertas medidas de seguridad. Y por último tenemos las fallas, las vulnerabilidades humanas, que son las más comunes. La falta de cultura de ciberseguridad es el error que más ataques trae. ¿Por qué? Porque tienes un empleado que no está capacitado, que abre enlaces falsos o enlaces que pueden ser vectores de ataque de su correo, que descarga archivos que no verdaderamente son muy confiables de internet, que deja sin llave el acceso al cuarto de los servidores. Pues esas son las vulnerabilidades que más comunes se presentan en los seres humanos. Aquí a la derecha ponemos una ilustración de lo que es el CVE, el Common Vulnerability, ¿perdón? And Exposure. Básicamente es un listado internacional, creo que lo originaron los americanos, de todas las vulnerabilidades que se han identificado en programas y sistemas. Si bien ven, aquí en el 2000, aquí vemos un listado del 2015 al 2019, esas son las vulnerabilidades que se encontraron cada año. El 2015 fueron 6,484 nuevas. El 2019 fueron 12,174 vulnerabilidades nuevas. Al momento actual, las totales son 122,774 vulnerabilidades cibernéticas de diferentes índoles. La verdad es que no nos vamos a meter al tema técnico porque puede ser un tanto complejo. Ahora, ¿cómo podemos aterrizar un poco la ciberseguridad? Podemos hacer una comparativa entre la ciberseguridad con lo que es la seguridad tradicional, especialmente la seguridad privada en la cual operan todos ustedes. Vemos que, por ejemplo, la seguridad en el traslado de bienes, nosotros lo veríamos como el cifrado de datos, que es cuando cierta información, digamos, un correo electrónico, lo cifras, cambias los valores numéricos a través de un cifrador
para que cuando se transite ese correo, esa información, esté protegida. Los guardias de seguridad o guardias en seguridad de bienes inmuebles son fortificación, digamos. Cuando fortificación se trata de que cualquier activo cibernético le estés quitando vulnerabilidades, ya sea cambiando el equipo físico, instalando antivirus, instalando programas de seguridad, entre otras cosas. Seguridad de personas es seguridad perimetral, que es un estilo de fortificación, pero es muy particularmente cuando se instalan programas para proteger dispositivos móviles. Por ejemplo, un antivirus es un ejemplo muy básico de seguridad perimetral. Normalmente usamos softwares y programas un poco más avanzados, pero para no andar en el tema técnico, con eso lo dejamos. Inteligencia puede ser monitoreo de vulnerabilidades. Hay aquellas empresas que tienen un departamento de TI donde dedican a gente a que esté monitoreando constantemente las vulnerabilidades que salen nuevas, porque eso es otra cosa muy interesante de la ciberseguridad. Es extremadamente dinámica. Cada día salen vulnerabilidades y métodos de ataque nuevos. Por último, en control de accesos, podríamos verlo replicado en las políticas y protocolos de seguridad en la información que existen en ciberseguridad, que es esencialmente quién tiene acceso a la información, por qué y para qué. Muy sencillo. Ahora, existen, de acuerdo a nuestro punto de vista, 3 tipos de ciberseguridad: la analítica, la defensiva y la ofensiva. Permítanme les explico. La ciberseguridad analítica es, tal cual como el nombre lo menciona, el acto de realizar auditorías y revisión de análisis, solamente análisis, para identificar vulnerabilidades y riesgos potenciales en ciberactivos. ¿A qué me refiero con esto? Un servicio muy recurrente dentro de la industria de ciberseguridad, tanto en Estados Unidos a nivel internacional y aquí en México, es el análisis de vulnerabilidades. Esa es una auditoría pasiva, donde un cliente, por ejemplo, aplicando el caso de White Hat Hacking, viene y nos dice, ¿sabes qué? Tengo todos estos activos, quiero saber qué vulnerabilidades tienen. Ah, perfecto, les corremos un escaneo, análisis de vulnerabilidades, donde ya tenemos identificadas qué vulnerabilidades son las que existen en estos activos. Otra cosa son auditorías de protocolos de seguridad de información. Tú como empresa o cualquier empresa debería tener algún tipo de protocolo o política para asegurar y resguardar su información sensible. Información de clientes, información de empleados, información de la empresa tal cual, y por ende tiene que existir esta política que resguarde esa información. Auditorías de cultura de la seguridad, que son por medio de pruebas de ingeniería social. Ingeniería social, esencialmente, por si acaso no lo conocen, es la táctica de hacer ciberataques por medio de personas. Entonces tú estás, digamos, atacando a la persona, iludiéndolo con información falsa, desinformación, mandándole un correo que diga que es una descarga gratuita, o se movió mucho un tema de un ataque que era un príncipe nigeriano hace muchísimo tiempo de, te tiene $5 millones este príncipe, métete a tal cuenta y sobres. Eso es un ataque de ingeniería social. Podemos medir la cantidad de cultura de ciberseguridad con base en ataques de ingeniería social. Y también existen empresas que tienen lo que llamamos SOC. Un SOC es un centro de operaciones de seguridad en red. Es literalmente un equipo dedicado a estar monitoreando la ciberseguridad de la empresa. ¿Qué más? Tenemos la ciberseguridad ofensiva. Esta es muy interesante. Esta es como si contrataras a ladrones para que te atacaran o te robaran, y en vez de que se lleven lo que robaron, vienen y te presentan un reporte de cómo lo hicieron. Así funciona la ciberseguridad ofensiva en el ramo de hacking mínimo, donde tenemos auditorías, digamos, invasivas que le generan tensión y estrés a los sistemas de seguridad cibernéticos, a tu antivirus, a tu programa de defensa, a tus activos como tal, y visualiza el cliente o la empresa si sus sistemas de seguridad son suficientes. El servicio más recurrente de este estilo es la prueba de penetración, se llama pentest en inglés, y es una auditoría invasiva. Entonces digamos que alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Tengo esta base de datos donde están todas las cuentas de banco de mis clientes, donde están todo mi sistema de facturación y demás, hackealo. Quiero que lo hackees, quiero que le hagas una prueba de penetración primero que nada para ver si puedes entrar y por medio de qué vulnerabilidades entraste, y segundo que nada, si acaso existe alguna vulnerabilidad crítica que me pueda a mí pues tumbar el negocio o congelar completamente operaciones, obviamente para remediarlo. Entonces, así como les decía, es como contratar a un ladrón para que te robe y en vez de que se lleve lo robado, venga y te reporte exactamente cómo fue. Y por último,
tenemos la ciberseguridad defensiva, que esta es donde ya entra el tema de fortificación que les mencionaba. Posterior a ejercer algún ejercicio de ciberseguridad analítica, donde analizas las vulnerabilidades, u ofensiva, donde interactúas con los activos y agresivamente les sometes estrés a ver si pueden aguantar, posterior viene la etapa de ciberseguridad defensiva, donde ya remediamos las vulnerabilidades que identificamos, aplicamos una fortificación con programas de seguridad especializados, o sabes que cambiamos los equipos porque la vulnerabilidad está en el equipo físico, o también podemos capacitar a la empresa, ya sea el personal operativo, para que se entrene acerca de la cultura de la ciberseguridad, o al equipo de TI, para que esté consciente de cómo funciona el tema de ciberseguridad y que estén al tanto de las vulnerabilidades y los riesgos a los que nos estamos exponiendo. Ahora, aquí voy a pasar la palabra al estimado licenciado Rigoberto Garza, que nos va a comentar un poquito acerca de los aspectos legales de la ciberseguridad. Licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, yo no sé si ya estoy automáticamente en la pantalla, Cristóbal. Sí, estás, estimado. De acuerdo. Bueno, pues otra vez saludarlos con mucho gusto. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo sienten? ¿Tienen alguna duda? Igual si me quieren escribir ahí por el chat. No, yo creo que continuamos, está muy interesante y al último establecemos las preguntas para no interrumpirlos. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Miren, la ciberseguridad es un tema que a muchos los asusta, sencillamente por la palabra que acompaña a seguridad, pero la verdad es que la ciberseguridad no es más que la seguridad tradicional que conocemos, pero aplicado a las laptops, a los teléfonos, a las televisiones y a cualquier otro activo de seguridad informática. Ahora, la ley. ¿Existe una ley de ciberseguridad en México? La respuesta es no. La interpretación que doy y la interpretación que da la doctrina jurídica es que la ciberseguridad, al ser una parte de la seguridad, debe estudiarse exactamente igual que como se estudia la seguridad. Entonces, después de este laberinto de palabras, Pablo, si me estás a favor de darle clic, tenemos que ver. ¿La seguridad de qué habla en México? Pues las leyes en México te hablan de 4 cosas. De la ciberseguridad, de la seguridad nacional, la seguridad interior, la seguridad pública y la seguridad privada. Entonces, si la ciberseguridad es lo mismo que la seguridad, solamente que aplicado al terreno informático, por favor, Pablo, tenemos que la ciberseguridad es nacional, es pública, es interior y es privada. ¿Ok? Por favor, Pablo, la siguiente. Concentrémonos entonces en estas grandes divisiones de ciberseguridad. Tenemos por un lado la ciberseguridad nacional, cuyo propósito es defender al Estado mexicano en su concepto de cualquier ataque informático o cualquier riesgo de ser espiado por un agente extranjero. Esa es la ciberseguridad nacional. En contraposición con la ciberseguridad pública. La ciberseguridad pública, como objetivo, tiene la protección de los ciudadanos mexicanos. Entonces, mientras que la ciberseguridad nacional protege al país, la ciberseguridad pública protege a todos los que habitamos en el país. Por favor, Pablo, la siguiente. Esta es una ilustración. De nuevo, la ciberseguridad nacional al país y la ciberseguridad pública a los mexicanos. Siguiente, por favor. Este es el fundamento. La Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 3, habla que la Ley de Seguridad, la Seguridad Nacional son las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, y encontramos fracciones muy reveladoras. La primera dice, la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrenta nuestro país. Ahí quiero hacer un énfasis importante en riesgos, porque la ciberseguridad, nos lo dicen actores importantes, es el riesgo, después de los riesgos naturales, el riesgo más importante de la humanidad. Y la segunda fracción, la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros estados o sujetos de derecho internacional, es decir, el contraespionaje. Por favor, Pablo.
¿Qué nos dice, por ejemplo, el reporte mundial de riesgos del Foro Económico Mundial? Pues los círculos en rojo detallan riesgos mundiales cibernéticos. Y cuando vemos este matriz, vemos que los riesgos informáticos son en probabilidad muy cercanos a los desastres naturales, pero en impacto son igual de cercanos. Entonces, para efectos prácticos, el riesgo que implica un ciberataque es tan devastador y tan probable como el riesgo de que un país sufra un terremoto, sufra escasez de agua, sufra un huracán. Por favor, el siguiente, Pablo. Y lo mismo nos lo confirman los Estados Unidos. Este se llama el Worldwide Threat Assessment. Y pues esta es la tabla de contenidos. Estados Unidos le dedicó el año pasado un apartado especial a los riesgos cibernéticos, en donde además de alertar de las grandes comunidades de cibercriminales, alerta de los riesgos de espionaje por China, Rusia, Norcorea, Irán y otros enemigos. Por favor, Pablo. De modo que esto ha sido la ciberseguridad nacional. ¿Cómo se protege México? Y entonces, ¿qué instancias o qué autoridades se encargan de velar por la ciberseguridad nacional? Pues hay dos. La primera es la Secretaría de Marina. Tiene una unidad de ciberseguridad bastante pequeña. Es una unidad que el año pasado tuvo un presupuesto de 12 millones de pesos, para que nos demos una idea. Y por otro lado, tenemos al Centro de Operaciones del Ciberespacio de la Sedena, que tiene 3 años peleando por presupuesto y, pues para resumirlo, no lo han logrado. Con el nuevo gobierno frenaron esa inversión y pues para acabar pronto no tenemos en México una instancia o una autoridad que se dedique a velar por la ciberseguridad nacional. Lo que sí tenemos, por favor, Pablo, lo que sí tenemos es una instancia sólida de ciberseguridad pública. Los ciudadanos mexicanos sí tenemos a quién acudir si somos víctima de una incidencia cibernética. Por un lado tenemos a la División Científica de la Guardia Nacional y por otro lado tenemos a todas las policías cibernéticas de la Ciudad de México y todas las entidades federativas. Por favor, Pablo. Dentro de la ciberseguridad pública está la ciberseguridad privada. La ley de seguridad privada y la ley de seguridad pública de todos los estados de la República contemplan a las empresas como nosotros y como ustedes, a que en casos extraordinarios somos auxiliares y tenemos obligaciones de cooperar con las autoridades públicas para fines de seguridad. Aquí entramos nosotros. Whiteshoot Hacking es la empresa más grande en México de capacitación de hackers. Hemos prácticamente certificado a los hackers más importantes del país. Tenemos casi 10,000 hackers certificados, 5 años siendo los más grandes. Y desde este contexto les podemos decir, la ciberseguridad privada de México no tiene competencia. Está muy poco competida. Es un mercado muy prematuro y hay muchas oportunidades ahí. Por favor, Pablo. ¿Qué dice la Ley de Seguridad Privada en el artículo 15? Pues la fracción quinta dice que una modalidad de la seguridad privada es la seguridad de la información, que consiste en la preservación, integridad y disponibilidad de la información del prestatario a través de administración de seguridad de bases de datos, redes locales, corporativas y globales, sistemas de cómputo, transacciones electrónicas, así como respaldo y recuperación de dicha información, sea esta documental, electrónica o multimedia. Esta fracción a nivel nacional cuenta únicamente con 7 empresas registradas. Nosotros somos una de ellas y tenemos la impresión de que somos los únicos que estamos registrados y que además ofrecemos servicios. No sabemos si los otros registrados también lo hacen. Por favor, Pablo, la siguiente. A ver, entonces, la ciberseguridad privada también encuentra regulación. A todas las empresas del sector financiero, las casas de bolsa, todos los que interactúan con el SPEI, los bancos, desde luego, las arrendadoras, las aseguradoras, tienen que cumplir con la circular 14 de 2017 y la circular
8/2019, entre otras cosas, que obligan a que mediante proveedores externos realicen auditorías de seguridad a su infraestructura informática. Las empresas también buscan desde sus departamentos de seguridad cumplir con ciertas ISOs. Y por el lado de los particulares, pues los servicios más recurrentes son la fortificación, barridos electrónicos, etcétera. Por favor, Pablo. ¿Qué puede pasar si una empresa no cumple con sus obligaciones de ciberseguridad? Bueno, pues se puede meter en grandes problemas. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, el artículo 63 y 64, hay un tabulador en el que te pueden multar por no proteger adecuadamente los datos personales de tus clientes hasta por 27 millones de pesos. Esa es una de las cosas. Pablo, la siguiente. También la Comisión Nacional Bancaria y Valores, en caso de que pertenezcas al sector financiero, puede revocarte los permisos que permitan tu operación y entonces poner en jaque a tu organización. Siguiente, Pablo, por favor. Una pérdida irremediable de información crítica con efectos devastadores para la organización. Y a esto sumémosle que ya está en comisiones del Senado una iniciativa para que las empresas que sean hackeadas sean obligadas a pagar una multa bastante onerosa, por un lado, y por otro lado, que ya estamos viendo los primeros casos de responsabilidad penal de las empresas por un manejo inadecuado de los datos. De modo que esa es la ruta nacional de la ciberseguridad. Tenemos una ciberseguridad nacional, una ciberseguridad pública. La ciberseguridad privada entra dentro de la ciberseguridad pública. Las empresas como ustedes y como nosotros tenemos obligaciones de auxiliarlos. A nosotros nos contactaron al inicio de la cuarentena. En la cuarentena se triplicaron los ciberataques según el FBI, ataques a hospitales. Entonces, digamos que hay que tener estos tres últimos datos muy en cuenta. Pueden castigar con multas económicas. La empresa puede tener una responsabilidad penal que será finalmente dirigida contra los directivos. Y lo más importante, puedes perder irremediablemente información crítica. Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias al licenciado Rigoberto que nos comenta un poco acerca de la legalidad. Estoy seguro que si surgen preguntas para el licenciado las podemos atender al final de la conferencia. Ahorita le paso la palabra a Pablo Gutiérrez, fundador y director general de White Suit Hacking, para que nos comente de forma de analogía un caso de estudio de supertiendas gigante. Pablo, adelante. En este caso, a ver, déjame poner la cámara. Listo. Okay. Queremos hablar de un caso de estudio. Este es obviamente hipotético, pero creo que esto puede ayudarles a entender un poco de cómo funciona alguno de estos servicios o este proceso de tener ciberseguridad, ¿no? Porque muchas veces las empresas no, o las personas no tienen ciberseguridad no porque no piensen que es importante, sino porque dicen, no entiendo cómo empezar, ¿verdad? No entiendo ni siquiera qué es, ¿no? Vaya, incluso hemos tenido clientes que cuando nos contactan no entienden qué es lo que les estamos ofreciendo, ¿sí? Entonces, para esto el caso de estudio, vamos a imaginar que una empresa súper gigante, en este caso, nos contacta para realizar un servicio de seguridad para evitar que sean comprometidos por un ataque cibernético. Lo primero que hacemos es pedirles un requerimiento. Bueno, ¿cuál es tu objetivo? En este caso, la organización vamos a imaginar que nos dice, quiero mejorar mi ciberseguridad, ¿sí? Entonces, acuérdense que como la ciberseguridad tiene mucha relevancia, más bien mucha codependencia con la rentabilidad del negocio. O sea, no es solamente ser seguro por ser seguro, es ser seguro porque ser seguro los va a prevenir pérdidas financieras o pérdidas peores que financieras, ¿no? Vaya, de reputación o mayores, ¿verdad? Es el mismo concepto de tener un seguro de gastos médicos, ¿no? No es porque no tienes el seguro de gastos médicos y estás pagando solamente porque sí.
es porque te reduce tu riesgo de que en un incidente tú te veas afectado de forma importante. Entonces, la empresa, el cliente nos dice, quiero mejorar mi ciberseguridad para que un impacto o el impacto de un ciberataque no nos afecte o no se dé en un primer lugar, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es un diagnóstico. Como tienen que entender que el área de ciberseguridad está más cercana, a metodología mínimo, al área médica que al área de tecnología, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes van al doctor. Ustedes van al doctor y el doctor le pregunta, probablemente les va a preguntar, bueno, ¿qué te duele? ¿Qué está pasando contigo? Entonces, ustedes tienen que proveer la información para que el doctor empiece a hacer su diagnóstico. Entonces, lo primero que tomamos en cuenta en el diagnóstico son los activos, ¿no? Este es el equivalente de, vamos a decir, que tú vas con un otorrino y tú le dices, me duele el oído o me duele la garganta. Aquí nosotros vamos con el cliente y el cliente nos dice, donde nos importa que no nos ataquen es aquí, ¿sí? Entonces nos pueden decir que en este caso, por ejemplo, sus puntos críticos o sus activos críticos son los puntos de cobro, es decir, donde reciben dinero los cajeros o lo que usan para cobrar con tarjeta de crédito, por ejemplo. La página web, vamos a imaginar que en este caso, vaya, ya sabemos que en ese tiempo de Supergigantes no existía el comercio electrónico como ahorita, pero vamos a imaginar que en este caso existiera algo como lo que tiene Rappi o Soriana o incluso H-E-B, que tú puedes entrar a la página, ordenar lo que tú quieras y que te lo traigan a tu casa, ¿no? Entonces es algo importante para la empresa porque realmente si pierden eso, pierden ventas, ¿no? Los sistemas internos de la empresa, vaya, todas las empresas tienen sistemas internos, sean o no de tecnología, todas las empresas tienen que tener un sistema de facturación o algo de facturación, todas las empresas, prácticamente todos tienen que tener un sistema de compras, un sistema de pagos, un sistema, en este caso, como es una empresa física de logística, de comunicaciones. Entonces, este es un activo crítico porque imagínense si una empresa no puede pagar, no puede facturar, o no puede comprar, o no puede comunicarse internamente, o pierde base de datos para administrar la logística de sus productos. Imagínate que Amazon no puede encontrar, físicamente no puede encontrar un producto que tiene que mandar, ¿no? Vaya, el caso es muy parecido para los supermercados y para muchas otras empresas, ¿no? Tienen que tener un sistema de logística y un sistema de orden. Y por último, la información sensible alojada en la nube. Muchas empresas, por ejemplo, eligen almacenar información sensible, como por ejemplo la información personal de empleados y clientes, vamos a decir, de los que se registran para alguna oferta o de tus empleados para pagar la nómina, en servidores proveídos por externos, ¿no? Que esto puede ser Amazon Web Services, como ejemplo. En este caso están usando Amazon Web Services, pero no es la única opción. Y es algo extremadamente común. El gobierno americano lo hace, el gobierno mexicano lo hace, los partidos lo hacen, y muchas empresas lo hacen. En sí esa práctica no es incorrecta, solamente que es uno de los activos que si no se toma en cuenta para securizar, pues puede haber problemas, ¿no? Y hay que tomar en cuenta algunas cosas. Esta empresa, en el momento en que nos contactan para efecto del caso de estudio, cuenta con protocolos de protección de información pobres o deficientes, o simplemente incompletos, vamos a llamarlo así, y el departamento de TI no está capacitado en materia de ciberseguridad. Eso es algo bien importante, porque me ha tocado clientes, incluso personas, que me mencionan que son ingenieros en sistemas, o ingenieros en desarrollo de software, o ingenieros en telecomunicaciones, lo que sea, y que piensan que por eso pueden securizar adecuadamente una organización. Y si bien que tengan esa profesión no les impide tener conocimiento de ciberseguridad, es
el área de ciberseguridad es una especialidad. Entonces, vaya a decir que un ingeniero en sistemas puede securizar adecuadamente una organización grande, digamos, al mismo nivel que un experto en ciberseguridad. Es como intentar comparar a un médico general con un cardiólogo que lleva 10 años especializándose en cardiología, ¿no? Vaya, puede hacer algo, entiende algo, pero ciertamente no son comparables. Entonces, aquí es donde muchos clientes nos dicen, bueno, ¿cuánto cuesta? Ya hazme lo que tengas que hacer. Bueno, como un doctor, no puedo simplemente llegar y recetarte lo que, lo que se me ocurra, ¿no? Tengo que diagnosticarte, tengo que analizarte. Entonces, por lo tanto, empezamos a hacer una metodología para llevarte a un nivel de seguridad más adecuado. Lo primero que haríamos sería un análisis de vulnerabilidades. Un análisis de vulnerabilidades, véanlo como un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico en base a síntomas, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar que ustedes van al doctor y le dicen, oye, me duele la garganta, me duele el oído, tengo temperatura y estoy sudando, ¿verdad? Pues el doctor muy probablemente va a confirmar estos datos y te va a decir, bueno, tienes síntomas de gripa o tienes síntomas de alguna enfermedad. Yo no soy doctor, pero algo así les va a decir el médico, ¿no? Algo muy parecido hacemos nosotros. Nosotros usamos herramientas especializadas y datos especializados en el que tomamos datos y hacemos un diagnóstico en base a esos datos. Decimos, ok, en base a estos datos, tu nivel de seguridad aproximado es esto, ¿sí? Esto es lo que nos dice tu estado de tu organización, tu salud, de tu seguridad, tu ciberseguridad. Sin embargo, esto es más recomendable para hacerlo en el amplio espectro, ¿no? Vamos a decir, si tú vas al doctor y simplemente tienes unos cuantos síntomas no muy graves, o quieres hacer un chequeo en general, un diagnóstico es algo adecuado. Pero vamos a imaginar ahora que tú tienes miedo de tener un ataque al corazón. Un simple diagnóstico de que el doctor te toque el pecho y te diga, no, pues suena bien, no es suficiente. Tienes que tener algo más completo, algo más objetivo que te diga ciencia cierta si estás viendo mal. Para eso es la prueba de penetración. La prueba de penetración, como bien mencionaba Cristóbal, es una simulación de un ataque cibernético por el medio que un hacker ético, vamos a decir nosotros, nos contrata, nos ponemos en la posición de alguien malicioso, hacemos un intento de ataque, un ataque, y confirmamos que podemos penetrar, vaya la redundancia, a los sistemas de información. Y por ese medio podemos confirmar a ciencia cierta y sin lugar a dudas que tienen alguna falla en particular, ¿no? Ahí ya no es, bueno, en base a mi experiencia, tú tienes esta falla. No, ahí es objetivamente hablando, irrefutablemente hablando, tienes esta falla. Tienes que corregirlo de esta forma, ¿sí? Entonces, para efectos de este caso, decidimos que el análisis simulado es en los puntos que a lo mejor no son tan críticos o no son tan propensos a un ataque porque a lo mejor no hay tantas amenazas o tantos riesgos ante ellos. Sin embargo, los sistemas internos representan algo más riesgoso. Vamos a imaginar que en este caso es un supermercado. Si se te cae la página, si es algo crítico, pero potencialmente te puede recuperar relativamente rápido. Si se filtra información de tus empleados y clientes, puedes tener problemas, pero mientras que lo securices adecuadamente, no debe haber un problema mayor. Pero sin embargo, si un hacker penetra tus sistemas internos, ahí ya tienes problemas. Si no puedes facturar, ahí ya estás en problemas. Si no puedes pagar nómina, ahí ya tienes problemas. Y si no puedes manejar tu logística, ahí ya tienes problemas. Entonces, lo más importante
críticamente hablando, porque ahora una prueba de penetración toma más tiempo y es más especializada que un análisis de vulnerabilidades, pero debe de ser hecho para el activo que más te pueda afectar o que más potencial de impacto puede tener, ¿sí? Luego de esto, bueno, luego de esto vamos a hacer lo que es una elaboración de política de seguridad. Ahorita explico un poco de qué es eso, que es básicamente mejorar a más largo plazo pues lo que es la seguridad de la información. Y finalmente fortificar, ¿no? Entonces, ahora las políticas de seguridad y fortificación ambas sirven para mejorar la seguridad de la organización. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a decir que la elaboración de políticas de seguridad te va a prevenir de que algo mal pase, ¿no? Vamos a decir, es como imaginar la nutrición, ¿sí? Si tú no importa tu estado de salud, no tomas en cuenta la nutrición, a pesar de que puede que no pase nada, eventualmente algo malo va a pasar, ¿sí? Entonces tú tienes que tener una política de seguridad, porque si no la tienes, eventualmente algo malo va a pasar. ¿Y qué es esta política de seguridad? Puede ser qué haces cuando despides a un empleado, cómo manejas los correos, cómo manejas la información, cómo manejas los accesos, etcétera, etcétera, etcétera. La fortificación, por otro lado, es la vacuna, ¿sí? Es como decir, ¿sabes qué? Tú eres vulnerable porque tienes estos factores de riesgo a este tipo de ataques. Entonces vamos a ponerte una vacuna para que ya no seas vulnerable a este tipo de ataques. Y finalmente, capacitación. En el área de capacitación es donde ahora sí te entrenamos para mantener tu seguridad, ¿no? Y esto, vaya, es educación que tiene que ser, vaya, conocida por los empleados y más que nada el equipo de TI, porque realmente, aunque muchas personas no lo consideran algo importante, todo lo demás, todo esto puede ser inútil, absolutamente inútil, si no tienes adecuada capacitación. Pero sí, imagínense que hacemos un análisis de vulnerabilidades, hacemos una prueba de penetración, desarrollamos adecuada política de seguridad y ponemos contramedidas. Pero si los empleados no están capacitados, un hacker los puede engañar para que desactiven el antivirus, el firewall, el IDS y otros sistemas de seguridad. Y por ese medio, ahora todos los ataques pueden entrar sin ningún tipo de freno, ¿no? De la misma forma, no sirve absolutamente para nada una buena política de seguridad, no importa que también esté hecha, si la gente no la sigue. Vaya, es como el Estado de Derecho, no sirve nada una ley que nadie siga. Es lo mismo dentro de una organización. Imagínense que la organización tiene una política de seguridad de que nadie puede, no sé, poner post-its con su contraseña en su monitor, pero a pesar de que está escrita, pues nadie le hace caso y todos ponen sus contraseñas ahí mismo. Entonces eso genera un riesgo que eso hace que el área de capacitación sea increíblemente importante para muchas organizaciones. Bueno, aquí está un poco de las explicaciones que estaba mencionando. Por ejemplo, las vulnerabilidades es como un rayos X en los sistemas de la organización para ver si tienen fracturas. La prueba de penetración es una simulación de ataque para ver qué a ciencia cierta tienes de fallas. La fortificación es como una vacuna y previene la explotación de debilidades conocidas. Por ejemplo, nosotros sabemos que como humanos somos vulnerables al virus del sarampión. Entonces, ¿qué hacemos para que no seamos pues vulnerables a esto, que no nos afecte? Nos vacunamos. Y ya. Eso nos vacuna contra esa falla, pero constantemente hay nuevas virus, nuevas amenazas, nuevas debilidades que se están conociendo día a día. Vaya, ahorita estamos viviendo una, pues en todo el mundo, ¿no? Que es el tema del COVID y que hay una carrera para crear una vacuna para evitar que muchas de las personas sean afectadas, ¿no? Entonces, esto es algo que se tiene que hacer
pues de forma constante, ¿no? La elaboración de políticas de seguridad y capacitación es como nutrición y buenas prácticas, ¿no? Básicamente, no importa si tienes vacunas, ¿verdad? No importa si te cuidas, si no tomas en cuenta tu nutrición, a lo mejor si comes algo que eres alérgico o si comes muy mal, si no tienes absolutamente nada de educación de nutrición, vas a tener problemas en tu cuerpo, ¿sí? Exactamente lo mismo pasa en las organizaciones. Si no tienes una política de seguridad de qué tienes que hacer y qué no debes de hacer y no está capacitado tu personal, vas a tener problemas eventualmente. Y al final de todo esto, nosotros hacemos un reporte y se lo presentamos al cliente. Le decimos, ok, tienes estas fallas, mejoramos de esto y esta fue la conclusión. ¿Sí? Muy parecido a lo que puedes encontrar con un doctor después de que te diagnostica o después de que sales de una operación. El doctor va a hacer un reporte, pues que te dice, mira, esto pasó, te has mejorado o has empeorado o cómo estás, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Porque esto no es solamente un servicio que se da y ya. Vamos a pensarlo en nuestra propia salud. Tú vas al doctor, todos hemos ido al doctor, yo creo, y por ir al doctor, ¿ustedes están saludables ya de por vida? ¿Qué piensan? Yo creo que no, ¿verdad? O quien piensa que sí, pues yo creo que tiene que pensar de nuevo, porque yo a lo mejor voy al doctor y hoy estoy saludable, pero mañana puedo enfermarme o en un año puedo tener un problema, ¿no? Nadie sabe el estado de salud que tendrá en un futuro. Y es exactamente lo mismo con una organización. Nadie sabe qué estado de seguridad vas a tener en un futuro, a menos que estés activamente mejorándolo, ¿sí? Entonces, todo esto que menciono se tiene que hacer constantemente y periódicamente para no abrir una falla, una debilidad que permita algún impacto, ¿no? Vaya, a mí me tocó un cliente, no voy a decir su nombre, que me contactan y me dicen, bueno, yo tengo que cumplir con un estándar de seguridad y ya lo habíamos cumplido. Ok, les pregunto, después de ver que pues la verdad no estaban cumpliendo con absolutamente nada antes de que llegara el inspector, les pregunto, ¿cuándo fue cuando hicieron estos trabajos para cumplir con esta certificación? Lo hicimos hace 2 años. No, pues claro, lo hicieron hace 2 años, no hicieron absolutamente nada de seguridad por 2 años. Claro que no iban a tener absolutamente nada de seguridad. Lo que hiciste hace 2 años es irrelevante ahorita. Además, lo que hiciste hace 6 meses puede ser irrelevante ahorita con el estado de seguridad que estamos viviendo actualmente. Tienen que estar activamente y constantemente tomando en cuenta la seguridad de una organización. Y ahora, ¿qué pasa si esta organización no nos contratara? ¿Qué pasa si no toman en cuenta la ciberseguridad? No tengo que platicárselos. Tenemos muchos ejemplos. ¿Qué pasó con Pemex? Creo que todos aquí escucharon del hackeo que les encriptó todo. ¿Qué pasó con Toyota? También les han robado. ¿Qué pasó con Facebook? ¿Qué pasó con el gobierno de Nuevo León? ¿Qué pasó con Movimiento Ciudadano? Que de hecho le robaron los datos de los votantes de México, ¿verdad? ¿Qué pasó con la Secretaría de Economía? ¿Qué pasó con Irán? Literalmente, Irán tuvo un problema tan grave en seguridad de la información que pues, les hackearon una planta nuclear. ¿Qué pasó con la Secretaría de Cultura? No sé si ustedes se enteraron, pero hace unos años los hackearon en la Secretaría de Cultura, le robaron 5 millones de pesos y eso causó que por semanas no hubo pago de nóminas a todos los trabajadores. Literal no tenían dinero. Tuvo que entrar a la Secretaría de Economía para hacer esos pagos porque la Secretaría de Cultura simplemente no tenía dinero, se lo robaron todo. ¿Qué pasó con los hackeos bancarios?
que yo creo que todos aquí hemos escuchado de lo que ha pasado desde 2017, porque esto sigue pasando. Vaya, incluso el año pasado, creo que algunos de ustedes recordarán un viernes negro en el que literal ninguna tarjeta de crédito funcionó. Yo creo que todos aquí recuerdan los ataques de SPAY, que generaron pues muchas pérdidas económicas. El sistema de SPAY fue comprometido. Banorte fue uno de los que fueron comprometidos, y no por decir Banorte, porque Citibanamex, Santander, Banregio, HSBC, todos tuvieron problemas de seguridad, ¿sí? Zoom también tuvo problemas de seguridad. Marriott hace unas semanas tuvo problemas de seguridad que les causó pérdidas multimillonarias. Ahorita están literal, pues, problemados, ¿verdad? Quién sabe cómo van a salir de esta. Hay empresas que literal han llegado a la bancarrota por una intrusión o un impacto de un ciberataque. ¿Qué tal Uber? Zoom, es más, en Zoom pueden solamente váyanse a la bolsa de valores y pueden ver cómo creció con todo esto del home office. Hubo un ciberataque y se cayó la acción. Y todo lo pueden ver en redes sociales. Cuando mucha gente evita usar Zoom, es más, ahorita lo estamos haciendo por Webex, yo creo que un poco inspirado por este tema de seguridad, pero muchas personas evitan usar Zoom por el tema de la seguridad. Entonces, la seguridad definitivamente ha afectado en la finanza, en el bolsillo de todas estas organizaciones, y no son los únicos. Aquí, por ejemplo, podemos ver, esta es una página que visualiza algunos de los ataques más grandes del mundo, las empresas más grandes. Como pueden ver, son cientos de millones de datos comprometidos en todo el mundo. Y si pueden ver cómo ha cambiado desde el 2009 ahorita, no está decrementando este tipo de ataques. Están aumentando de forma exponencial. No están aumentando ni siquiera linealmente. Cada año tenemos más ataques que el año pasado. Vaya, cada mes tenemos más ataques que el mes pasado en muchas de las ocasiones, ¿no? Y nadie está exento, ¿no? Aquí podemos ver gobiernos, empresas multinacionales, vaya, incluso la Secretaría de Defensa Nacional en un punto fue comprometida, literalmente. ¿Qué tal empresas multinacionales con millones de dólares de presupuesto en seguridad como Amazon o Facebook? ¿Qué tal Toyota, Uber? Ninguna industria y ningún tipo de organización, sea gobierno, sea empresa privada, sea empresa pública, sea sin fines de lucro, con fines de lucro, nadie está exento. ¿Y por qué? Es mucho porque pues no hay fronteras en los ataques cibernéticos. Vaya, alguien que atacó a Banxico puede que ni siquiera haya sido mexicano, a lo mejor fue un chino o fue un israelí o un ruso, ¿verdad? Vaya, no necesariamente tiene que ser un mexicano o alguien perteneciente del país el que haga el ataque. Aquí es un poquito lo que estaba mostrando. Y bueno, ahora quiero hablar un poquito más, pues, aterrizado a las perspectivas de ciberseguridad en México. ¿De qué nos tenemos que preocupar como mexicanos? Básicamente tenemos que pensar en dos tipos de objetivos, ¿no? Vamos a llamarlos así. Uno son las personas, porque ciertamente las personas somos un blanco. Yo creo que aquí muchos pueden ver que han recibido ataque de phishing a sus correos personales o intento de phishing de algún tipo de forma. Y las organizaciones, que al final hay una conexión entre ellos. Vaya, no tiene sentido proteger a las organizaciones si no proteges a las personas, porque las personas trabajan en organizaciones. Y viceversa, no tiene sentido proteger a las personas si no proteges a las organizaciones. Por ejemplo, a lo mejor White Hat Hacking está muy protegido, pero si me hackean a mí o a Cristóbal, fácilmente pueden llevar a las organizaciones por medio de información personal que sea comprometida por una persona. Y especialmente, esto es más cierto especialmente ahorita que se ha puesto tan de moda
el home office, ¿no? Vamos a imaginar que alguien hackea a un familiar tuyo que está en la misma casa, fácilmente podrían obtener información sensible de ti y por extensión de la organización donde trabajas, sea gubernamental o sea empresa privada. Entonces, ¿qué nos tenemos que preocupar? De las organizaciones del robo de identidad, del robo financiero. Aquí podemos ver casos como la Secretaría de Economía o el tema de Banjico. Secuestro de información, eso yo sé que mínimo algunos de ustedes lo han escuchado, que atacan a organizaciones, les encriptan su información o sus activos y no les permiten acceso a ello a menos que paguen un rescate, ¿sí? Y finalmente ataque de ingeniería social, que son básicamente estafas, ¿no? ¿Y para qué se usa eso? Para chantaje. Puede ver siquiera el caso Pemex, ¿no? Que les encriptaron todo por medio de secuestro de información y luego los extorsionaron o hicieron un intento de extorsión para cobrar pues una suma multimillonaria para recuperar la información o los activos informáticos. Y esto muchas veces se hace a través del phishing. Esto es solamente un overview de la forma de que los riesgos en los que se enfrentan una organización, porque ciertamente hay más, ¿no? ¿Qué pasa si un empleado inconforme propaga un ataque? ¿Qué pasa si un empleado vamos a pensar como el FBI? Algo de lo que toman en cuenta es que los empleados del FBI no sean vulnerables económicamente, porque pues es una forma en la que un criminal puede tomar ventaja y comprometer la organización de esa forma, ¿no? Vaya, ¿qué tal si hay un desastre natural? Vaya, ¿qué tal si tú estás perfectamente protegido en la seguridad de la información y hay una inundación y se mojan tus servidores? Literal. Entonces, todo esto es seguridad de la información, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ser considerado. Por otro lado, están las personas, que muchos de ustedes quizá han sido expuestos a esto, que están expuestos a secuestro de información, espionajes, sabotaje. Bueno, a lo mejor esto es intercambiable. Las personas deberían de estar aquí, la organización acá, pero muchas veces en las personas sí, en las organizaciones se puede hacer espionaje, se puede hacer sabotaje, ataques a la reputación, como organizaciones gubernamentales, ataques de desinformación. Esto no solamente puede pasar en personas o en organizaciones, puede pasar en cualquiera, ¿sí? A mí como persona me pueden hacer un ataque a la reputación y también a mi empresa le pueden hacer un ataque a la reputación. Y también al gobierno le pueden hacer un ataque a la reputación y también pueden hacer otros tipos de ataque, como por ejemplo negación de servicio. ¿Qué tal si eres, no sé, el gobierno de AMLO y te tiran tu sitio? Te ves débil, te afecta tanto la reputación como a la imagen que tienes de ser un ente seguro, ¿no? Un ente confiable. Entonces, todos estos riesgos de diferentes tipos están interconectados y tienen que estar considerados para proteger la integridad de las organizaciones y de las personas. Y finalmente, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay muchas acciones, ¿no? Y metodologías que podemos seguir. Podemos capacitar al personal, podemos hacer política de seguridad, podemos contratar personal de seguridad, auditar la seguridad, hacer respaldos, actualizaciones, plan de continuación, plan de recuperación de desastres, pero algo que tenemos que hacer es evaluar continuamente, porque si no, nada de esto es relevante. O sea, no tiene ningún sentido capacitar una vez cada 5 años al personal. Eso no va a servir, ¿sí? Tienen que capacitar constantemente. Igual, tienen que revisar las políticas de seguridad. Y otra cosa, aquí algo que no mencionamos mucho es el plan de continuación de negocio o plan de recuperación de desastres. Algo importante es que igual que en la seguridad tradicional, nadie puede asegurar que seas infalible en seguridad, ¿no? Vaya, piénsenlo. Los bancos tienen muy buena seguridad y aún así han habido robos bancarios a punta de pistola. Lo mismo pasa con la seguridad de la información.
nadie puede asegurar a ciencia cierta que pueden evitar ser hackeados, ¿sí? Vaya, si alguien en el área de seguridad de la información les intenta asegurar que no van a ser hackeados, o son inexpertos o están mintiendo. Así es, de simple. Pero lo que sí se puede hacer es planear en base a simulaciones. Por ejemplo, podemos pensar, ¿qué pasa si se cae el sitio? ¿Qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si hacen este tipo de ataques? Y planear acorde para limitar el impacto financiero, el impacto de la empresa. Vaya, no siempre se pueden mitigar al 100% los impactos, pero se puede mitigar a un 90%, ¿sí? Vamos a decir que, imagínense que, no sé, que roban un banco, ¿sí? A lo mejor entró ladrones con conocimiento, con armas pesadas, que pueden robar dinero, pero mitigaste qué tanto dinero pueden robar, a lo mejor no permitiéndoles entrar a la bóveda principal, o a lo mejor teniendo una caja chica más pequeña de lo que podrían tener, o a lo mejor bloqueando los sistemas de información para que no puedan hacer transferencias de los clientes. Entonces, hay un impacto, pero no hay un impacto que pueda, vaya, quebrar a la empresa, mientras se planea adecuadamente. Si no planean adecuadamente, puede pasar algo como lo que pasó con Pemex, por ejemplo. Hubo un impacto muchísimo más grande de lo que tenía que haber pasado, porque se perdió producción, se perdió tiempo, se perdió dinero, y simplemente era obvio que no había un plan concreto de recuperación de desastres ni de continuación de negocio. Entonces, pues eso permitió que el impacto sea muchísimo mayor de lo que pudo haber sido. ¿Quieres continuar con esto? Sí, muchas gracias, Pablo. Gracias por comentarnos un poquito acerca de las recomendaciones esenciales. Asimismo, me gustaría comentar el hecho, disculpe, no tengo prendida mi cámara. Me gustaría comentar el hecho de que ya hace tiempo tuvimos un esfuerzo de realizar una guía esencial de ciberseguridad para la cuarentena. Si acaso tuvieron oportunidad de verla, verán que ahí hacemos recomendaciones, creo que son 6 recomendaciones en total, muy básicas, muy esenciales, para nada técnicas, por si acaso tienen un poquito más de dudas de qué particularmente podemos hacer para defender nuestra ciberseguridad. Ahora, si bien ya terminamos con el tema del webinar, me gustaría tomar esta oportunidad, con previo permiso del presidente, de la licenciada Torres Landa, de presentarles el perfil White Suit, quiénes somos, qué hacemos, y pues obvio, ya estamos muy inspirados por ya algún día saludarlos allá por la Ciudad de México posterior a esta cuarentena. Pues primero que nada les comento que somos una empresa de ciberseguridad, nos especializamos en 3 ramos: los servicios profesionales, algunos de los cuales ya comentamos en este webinar, la consultoría especializada en cualquier tema de lo que se trate de ciberseguridad, y capacitaciones de seguridad de la información. De hecho, bien lo mencionaba el licenciado Rigoberto, ya tenemos 10,000 hackers graduados en América Latina, somos líder regional en tema de capacitación y hemos producido literalmente la única certificación 100% mexicana de seguridad de la información, que se la debemos a Pablo aquí, autor intelectual del tema, la certificación Ghost. Hemos trabajado con muchos clientes del sector privado y de gobierno, y también estamos en la misión de generar una cultura de la ciberseguridad en América Latina. Así como mencionaba también el abogado, somos la única empresa con permiso y que ofrece este tipo de servicios en Nuevo León, y hemos identificado que somos uno de 7 a nivel federal. Para ello, hemos constantemente estado creando contenido. Tenemos una revista Hackers que está disponible en nuestro sitio web. Los invito a todos a leerla, es gratuita aún. Tenemos el libro que escribió Pablo Gutiérrez, de Hackers Whitebook, y pues organizamos webinars rutinariamente. Te pido de favor me cambies la diapositiva, Pablo. Y por último, antes de proceder a dudas y cualquier comentario acerca del webinar, pues les queríamos comentar que gracias a esta época de cuarentena, donde bien todos estamos un tanto apretados en negocios, pues queríamos ofrecerles un 20% de descuento en cualquiera de nuestros servicios para asociados a MES, y también manejamos comisiones mercantiles sobre el 20% de un contrato dado para cualquier gestor o tercero que nos angule con algún cliente potencial. No más para que estén al tanto, esta oferta es para
cualquier persona aquí presente en el webinar o a cualquier asociado MESP por la misma MESP. Continuamos, por favor. Finalmente, eso es todo. Estos son nuestros datos de contacto. Esperamos que hayan disfrutado de este webinar especializado acerca de ciberseguridad. Estamos a sus órdenes. Ahí está nuestro sitio web, que vaya, está bajo remodelación por si acaso lo entran y lo ven un poco raro. Ese es el tema. Y el sitio Facebook también. Voy a permitir, es más, le pido de favor al equipo MESP me apoye con el tema de preguntas, por si acaso queremos ahorita gestionar una sesión de preguntas y respuestas. Con mucho gusto atendemos la que sea necesaria. Pero, señores y asociados, damas y caballeros, muchísimas gracias. Por nuestro lado, mínimo pendiente de las preguntas, es todo. Bueno, ya. Alguien que quiera, si quieren levantar la mano, Ricardo, no sé cómo andemos en la levantada de manos, si hay alguien que quiera hacer una pregunta, y el listado de preguntas que tengamos en el chat, por favor. Bueno, hasta el momento no tenemos ninguna mano levantada. En lo que se refiere al chat. Abelardo Ortegón. ¿Le puedes, a don Abelardo Ortegón de Segman, le puedes, por favor, dar el uso del micrófono? Sí. Ya puede hablar. Muchas gracias. Yo iba a hacer algo que no es tan interesante. No soy una persona que tenga tanta experiencia en este mundo de ustedes. Por obvio, canas que ven. Pero ¿por qué la palabra hacker, que ustedes la usan como muy profesionalmente, yo la tenía como una palabra, como de un delincuente, exactamente, como de alguien que realmente no era considerado una persona o una empresa, honesta? Y ustedes la utilizan como de una manera muy natural, me llamó mucho la atención. Me pasa. Sí, adelante. ¿Quito el micrófono? Sí, ya, perdón. Bueno, lo que pasa es que si ya nos vamos al lado técnico, un hacker es solamente, vamos a decir, imagínense esto. Un doctor es una persona buena o una persona mala. Objetivamente hablando. Se entiende bien, se entiende mala. bien. Sí, un doctor puede ser bueno y malo, ¿no? Solamente alguien que tiene conocimientos. Vaya, si te pones a ver, hay doctores a través de la historia, ¿verdad? Incluso guerras o el tema como de la Guerra Mundial II, que han hecho cosas horribles y son malas personas o pueden ser considerados criminales, ¿sí? Y también hay doctores que han salvado cientos de vidas. Es lo mismo con los hackers, ¿sí? Un hacker no significa que hagas algo bien o algo mal, ¿sí? Solamente que tienes el conocimiento. Y si bien mi conocimiento puede ser utilizado para mal, también puede ser utilizado para bien. Entonces, esa es como una confusión técnica que es muy común. También aunando que la realidad es que ahorita hay más cibercriminales que hackers éticos, ¿sí? Entonces, por eso el uso de hacker, pues, se ha usado más como un criminal que como alguien que hace, pues, vaya, hasta por eso surgió el término hacking ético, para especificar a los hackers buenos, ¿no? También, si ves a través de la historia, el tema de, vaya, el tema de ciberseguridad es una industria que surgió reactivamente por su naturaleza, ¿no? Vamos a compararlo otra vez con el lado médico, y perdona que hago tantas comparaciones, pero es que tiene muchos paralelos. La medicina no se creó si no se hubiera creado si no hubiera un problema, ¿no? No se hubieran creado vacunas si no hubieran habido virus primero o enfermedades primero. Es lo mismo. El área de ciberseguridad no hubiera crecido ni se hubiera creado si no hubieran cibercriminales. Entonces,
si te pones a ver qué fue primero el huevo o la gallina, probablemente fue primero un cibercriminal el que llevó a las empresas a pensar, ocupo un hacker bueno para que me proteja del malo, ¿no? Y también hay hay algunas personas, por ejemplo, que usan la terminología simplemente mal, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen hacker son, no sé, hacker que crean hardware o que programan o lo que sea. Eso ya es algo muy por marketing, ¿verdad? Pero la realidad es que un hacker solamente es quien tiene el conocimiento. Y así es un hacker sombrero blanco, es un hacker ético, es un hacker sombrero gris, es un hacker ilegal, pero cuestionable. Y un hacker sombrero negro es un cibercriminal. Entonces, de ahora en adelante, vaya, lo que deberían de es llamarle a un hacker que hace cosas malas cibercriminal comparado con hacker, ¿no? De hecho, ahí, si me permites, estimado Abelardo, aunando en lo que menciona Pablo, hace 2 años la Real Academia Española determinó que hacker como tal, el término, es una persona experta en el manejo de computadoras que se ocupa de la seguridad de los sistemas y desarrollar técnicas de mejora. Bien habíamos entendido y desde el inicio de la empresa estábamos conscientes que el hacking como tal se relaciona mucho a la ciberdelincuencia, pero es una tarea que nosotros nos hemos puesto la reivindicación de este término. El hacker no necesariamente es un hacker maligno. Así como menciona Pablo, dentro de la industria existen una terminología de 3 términos. El hacker de sombrero blanco, white hat hacker, que de hecho por eso nos llamamos white suit hacking. El sombrero blanco es el hacker ético, el que trabaja bajo contrato, que no roba información y demás. El hacker de sombrero gris, que es muy cuestionable y no nos vamos a meter eso porque las definiciones son variadas. Y el hacker de sombrero negro, que es así como mencionaba Pablo, un ciberdelincuente. Nosotros somos white suit blancos, hackers blancos. Okay. Así es. Muchas gracias. Oigan, un favorzote, a ver si pudieran poner su imagen de video para poder sacar una foto de las plataformas, y pide la palabra don Mario Espinosa y luego Roberto Rivera. Gracias, ¿me escuchan? Sí. Bueno, primeramente yo quiero felicitar a los jóvenes, la verdad están muy jóvenes, y veo gran futuro para ustedes y para lo que hacen, porque poca cultura tenemos en el país, los empresarios de estos temas de ciberseguridad. Parece un tema muy interesante y creo que las empresas serias y formales, como las de la Asociación Mexicana de Seguridad Privada, Empresas de Seguridad Privada, pues debe tomar esto mucho en cuenta. Fíjense que hay algo que me resaltó y que sí quisiera hacerles esta pregunta. Se me hace inverosímil lo que pasó con la Secretaría de Economía y con Pemex. Leí a principio de año estos artículos relacionados con el hackeo de sus cuentas. ¿Qué pasó ahí? Y más que me dicen que ni la defensa, que tiene ahora tantas cosas de responsabilidad en su haber como Marina, puedan estar negados a cubrir estos temas tan importantes de ciberseguridad y pueden ser hackeados por gentes con otras intenciones, con malas pensando, y que nos dejan en un gran riesgo y vulnerabilidad. La verdad, ¿qué piensan que pasó en Pemex? Y finalmente, ¿saben si hubo un rescate? ¿Si hubo efectivamente un rescate para entregar las plataformas? Si me permiten, Cristóbal, Pablo, me gustaría a mí responder la pregunta de Mario. ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias y mucho gusto y gracias por los comentarios hacia nuestra conferencia. Mira, en Pemex, la teoría que tenemos nosotros es que fue un accidente y la teoría tiene su fundamento en el rescate que pedían un rescate muy poco significativo en relación al tamaño de Pemex. Mi opinión personal es que sí hubo un rescate. Ese virus se llama ransomware. Lo que hace el virus es entrar a tu computadora, ejecutar y cifrar toda la información para después solicitarte un pago en Bitcoin, esta criptomoneda, ¿no? Que se paga en Bitcoin porque es irrastreable, ¿no? Hay métodos para permanecer anónimo al momento de pagar algo y de recibir el pago. Entonces, por eso creemos que fue un accidente. Alguien que a lo mejor su computadora estaba infectada, llegó con un USB personal a la empresa y lo conectó a una computadora y por eso el rescate era tan pequeño. Y la otra parte de la teoría es que Pemex pagó el rescate
y sencillamente nunca lo confesó. Terrible. Sí, es bastante grave porque, a ver, eso es un tema, o sea, Pemex es en España y en Colombia, los países con regulación seria, tienen regulación que dice de protección de infraestructura crítica. Pemex, desde mi opinión, y me queda claro que la opinión del gobierno federal también, es un activo crítico del Estado mexicano, entonces debería tener seguridad. Pero pues esa visión de declarar que Pemex es un activo crítico de la federación no se respalda por la intención de cuidarlo como si fuera crítico. En materia de ciberseguridad no tenemos quien proteja al Estado mexicano. Pues terrible. Y más terrible se me hace el que, no obstante que ya tuvimos un antecedente de esta naturaleza en 2 secretarías, Pemex, pues como parte integral del Estado mexicano, y la Secretaría de Economía, no estemos tomando acciones para contrarrestar lo que ya vimos que sí pasa, nos pasó, o sea, es evidente que ya sucedió algo, se dio un rescate por un error, por lo que tú quieras, y no estemos tomando para el gobierno federal en temas tan delicados, tan susceptibles como el ejército ahorita, por ejemplo, Sedena y la Ciudad de Marina. Eso sí se me hace todavía peor de preocupante. Sí, y pasa todo el tiempo. Después fue el Instituto Nacional de Migración, el Registro Civil de Nuevo León estuvo hackeado a principios de año. La semana pasada una página del gobierno federal la convirtieron en una página pornográfica. Pues sí, amigos, donde hay impunidad, todo esto progresa, pues es caldo de cultivo, ya vieron que no pasa nada. Sí. Delicado. Gracias, muy, muy afortunada su respuesta. De hecho, también, mi estimado, si me permites hacer un comentario, es muy importante entender y nos hemos enfrentado con esa situación como empresa que en el mercado mexicano hay un desconocimiento total del tema. A mí me gustaría hacer el ejercicio de preguntarles quién antes, digo, no necesitan darme respuesta, pero quién antes de esta conferencia tenía entendido lo que era la ciberseguridad. Ahora, en empresas que no se dedican a la seguridad, peor un tantito. En empresas que no son empresas, sino organizaciones de gobierno, peor un tantito. La ciberseguridad es de cierta forma vender algo intangible. Porque yo simplemente voy a llegar, voy a ver tu computadora, voy a instalar un par de programas y te voy a decir, sabes que ahora estás blindado. Entonces, los individuos, las empresas, las organizaciones y más que nada gobierno le ven poco valor a contra de lo que cuesta monetariamente. Entonces no le invierten porque dicen, no, es que sabes que ahorita mis programas sociales son más importantes, o ahorita tengo que lidiar con coronavirus, o ahorita tengo esta otra prioridad. Como es difícil plasmar el valor de ciberseguridad hasta que no lo entiendes como tal, pocas personas le dan la importancia. Y vaya qué triste es eso, porque el momento cuando más importancia le vas a dar es justo después de un ataque donde te das cuenta de la relevancia que tiene. Hasta que pasa, de acuerdo. Perdón. Muchas veces nuestros clientes son empresas que recurren a nosotros después de un ataque, que si bien no digo que esté mal, se hubieran ahorrado muchísimo dinero si lo hubieran hecho preventivamente, ¿no? Es como, vaya, ¿qué crees que cuesta más? Ir al doctor a que te operen de emergencia o ir después de que ya te identificaste una falla y que planeas adecuadamente pues tu trayectoria y cómo vas a recuperarte completamente, ¿no? Preventivamente siempre te va a costar menos a la larga, ¿no? Del caso de Pemex, de hecho, lo único que quería mencionar es que a lo mejor hubo un rescate, a lo mejor no. Yo en lo personal no creo que se recuperó la información. Yo creo que solamente se recuperó la organización, entre comillas, pero hubo muchísimo, o sea, mi teoría, claro, no sin saber realmente, es que hubo muchísimas pérdidas, ¿verdad? O sea, multimillonarias, no solamente en lo que se dejó de producir, sino la información que se perdió y la que ya no se va a recuperar, ¿verdad? Entonces, el impacto de ese ataque yo creo que todavía lo vamos a sentir. Muchas gracias. Roberto Rivera había levantado la mano. No sé si querías preguntar algo, Roberto. Gracias, Vero. Buenas noches a todos. Gracias, Cristóbal, Rigoberto, Pablo. ¿Existe alguna correlación
entre esta falta de inversión y profesionalización en ciberseguridad en México con el balance negativo que vivimos respecto del crimen organizado? Ah, qué buena pregunta. De hecho, curiosamente, el crimen organizado es una de, vamos a llamarle organización, porque yo sé que no es correcto llamarle eso, más conscientes en ciberseguridad. O sea, literal en Nuevo León hubo un punto que hasta era relativamente peligroso estudiar, vaya, en Nuevo León hay una facultad, la Facultad de Físico-Matemáticas, que tiene una especialidad en seguridad de la información. Y literal, los malitos se ponían a robar, pues... ¿Reclutar? Correcto, o sea, literalmente lo que hacían es que conseguían, quién sabe cómo, pero las notas de los alumnos más destacados, pues les aplicaban el típico plata o plomo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo sé que tú eres muy bueno, yo sé que tú eres muy listo, tú vas a trabajar para mí, y llegó a tal punto que sí, digo, no sé qué tan operacionales siguen ahorita con los esfuerzos del gobierno, pero las organizaciones criminales sí crearon una infraestructura grande, ¿verdad? O sea, a lo mejor no a nivel terciario, pero muy grande, de antenas de una frecuencia en particular que tenían un cifrado hecho a medida para las organizaciones criminales para evitar que los gobiernos, bueno, que el gobierno mexicano pudieran rastrearlos e interceptarlos. Entonces, pues ciertamente es un tema interesante, delicado, ¿verdad? También que, vaya, al final una organización, el crimen organizado, vaya, los cibercriminales también son crimen organizado, ¿no? Entonces, todo es crimen organizado, y ciertamente se pueden aprovechar de esto, ¿verdad? Yo nada más quisiera agregar aquí, a ver, hoy salió en el periódico una noticia de una banda de cibercriminales rumanos conectados con los narcotraficantes mexicanos que tienen un gran negocio de robo de datos de tarjetas de crédito a través de la Deep Web, la red oscura. ¿Por qué le gusta tanto a los cibercriminales? Primero porque les otorga una manera de blanquear el dinero bien efectiva, que es el uso de criptomonedas. Esa es la primera razón. La segunda razón por la que, bueno, además podemos verlo, el año pasado arrestaron en Guanajuato unos hackers, ahí pueden buscar la noticia, y los hackers estaban en Lamborghinis y estaban, tenían carros muy, muy lujosos, y se descubrió con las líneas de investigación que estaban relacionados con una organización criminal. Y otra cosa... Por cierto, perdón que te interrumpa, Rigo, que por cierto, ellos salieron libres, no los pudieron encarcelar, y aparte ellos eran dueños de empresas de ciberseguridad, pero no tenían permiso. Sí, ese es todo un caso. Gente de México me ha hablado de ese caso, es un caso de estudio. Un ejercicio, los casinos. ¿Alguien ha conocido un casino que hackeen? En la industria de la ciberseguridad se habla mucho de que los casinos son los que más interés le ponen a la ciberseguridad. Y entonces habría que ponernos a preguntar de quién son los casinos en México, ¿no? Porque en Nuevo León me queda claro que algunos tienen conexiones cuestionables. A mí me gustaría comentar una pregunta que nos hace mi estimado Carlos López, que nos pregunta cuál es su opinión del caso de las elecciones en Estados Unidos o del caso de Snowden. ¿Qué opinan de filtración o hackeo? Mira, precisamente yo soy de la opinión, y creo que la compartimos aquí en White Suit Hacking, que una forma de ciberataque es la desinformación, porque literalmente estás convenciendo al usuario final de una realidad alterna. El caso del hackeo de las elecciones de Estados Unidos es muy complejo porque fue extremadamente indirecto. Se trató dos vectores de ataque. Primero que nada, sí hubo oportunidad de identificar ciertas empresas o ciertas organizaciones con vínculos gubernamentales en Rusia que estaban atacando sitios demócratas. Sin embargo, el tema de hackear las elecciones es muy complejo. ¿Por qué? Funcionó que ciertas empresas rusas con vínculos bastante
pues no directos, sino tampoco tan indirectos al gobierno ruso, estaban comprando muchas publicaciones de Facebook o muchos advertisements, promoción y demás, para filtrar desinformación. Entonces ellos, digamos, propagaban esta desinformación para moldear las tendencias de los votantes. Entonces, ¿fue un ataque o no? Es bastante indirecto. Les recomiendo muchísimo mi webinar de Guerra Fría 2.0, lo encuentran en el Facebook de White Suit Hacking, que precisamente habla de ciberataques entre estados. El tema de Snowden, en cambio, no es un ciberataque, fue un tema de whistleblowing. Básicamente Snowden, al ser un empleado de la Agencia de Seguridad Nacional, tenía acceso a ciertas bases de datos que compartían las agencias federales de Estados Unidos de inteligencia, y él decidió como persona individual filtrar esa información. Entonces, él no hackeó a nadie, él no atacó a nadie, él tenía acceso directo a esta información, pero la filtra. Entonces, es otro caso. Pero sí, les recomiendo mucho ese webinar. La verdad es que si les interesa el tema de ciberseguridad entre estados y países, les encantará, estoy seguro. Y si acaso me pueden mandar un correo para comentarlo más a detalle. También, algo que quería mencionar del tema es que es un hecho, vaya, la ciberseguridad, el hacking, es un área de guerra, fundamentalmente hablando, ¿no? La información es un área de guerra, originalmente hablando, ¿no? De hecho, el Internet se creó como eso. Entonces, si tomamos como esa premisa de inicio, vamos a tomar en cuenta que las elecciones, ¿verdad? Vaya, incluso las empresas, los países siguen un patrón de guerra muy parecido. Entonces, la ciberseguridad es solamente un área más y ciertamente se está utilizando. Vaya, ya está ampliamente documentado que aquí en México se utilizan mucho los ataques cibernéticos. Vaya, hasta un hacker fue arrestado por apoyar en la elección de Peña Nieto en el 2012, un colombiano, y todo está bien documentado de cómo lo hizo, qué hizo exactamente, cuándo, o sea, todo esto no me lo estoy sacando de teorías conspiracionales, está publicado y verificado, y eso afectó pues el rumbo al país, ¿verdad? Entonces es un tema muy importante porque la ciberseguridad, tal cual como la bomba nuclear en 1945, afecta el curso de la historia de los países. La ciberseguridad definitivamente puede cambiar el curso de un país en cuanto a quién es electo, qué se hace, qué no se hace, y hasta el estado de la economía. Vaya, por ejemplo, ahorita hay un caso de estudio que dicen que si un hacker logra hackear ahorita una aerolínea americana, se desploma la industria. Así de plano. Porque las aerolíneas americanas ya están de que en números rojos, y un ataque cibercriminal podría destruir una empresa, ¿verdad? Cosas así. Entonces, tenemos que ver el área de ciberseguridad como un arma más, ese conocimiento, esa área, y el arma se utiliza tanto para proteger los intereses de las personas, como de las empresas, como de los países y sus enemigos. Entonces, y vaya, en toda Latinoamérica está eso muy documentado, no es que me estoy sacando teorías conspiracionales, ¿verdad? Por eso Estados Unidos es uno de los países que más invierte en avances en tecnología de seguridad de información. Nomás tienes que ver la inversión que tiene Air Force. Vaya, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, no sé si saben, pero tiene un área de ciberseguridad específicamente hablando. Entonces, literal es una de las áreas más avanzadas en ciberseguridad del mundo, ¿verdad? Y también tienen otra área de ciberseguridad en la NSA y otra en la CIA. Entonces, un país como Estados Unidos, que es conocido mundialmente por invertir en armas, invierte mucho presupuesto en ciberseguridad, que nos dice eso, que es un arma más en la que están invirtiendo. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos 3 preguntas más, y si hay alguna duda o alguna acción que quisieran, algún mensaje, alguna pregunta, nos las pueden llegar a
hacer llegar a través del correo electrónico de AMESP y nosotros se las redireccionaríamos hacia White Suite Hacking. Entonces le daríamos la palabra a Alberto Lascurán, al presidente Joel y a Carlos López, que levantó la mano desde hace rato, perdón, pero para que ya cerremos porque los tiempos de todos y de Dios son perfectos. Alberto. No, pues si urge, adelante, en los que siguen. Ya. Adelante, Alberto. No, adelante. Ok, gracias. Es muy rápido lo que estaba comentando Pablo y Cristóbal referente a la importancia de la ciberseguridad en las empresas, y puede acabar con todo. Entonces sí es importante dedicarle, y en nuestra función en mi caso como consultor en seguridad, hacérselo ver a los clientes, ¿no? O sea, no solo es equipamiento de seguridad, no solo son guardias, sino también esta parte es importante hacérsela ver a los clientes, ¿no? Esa es mi contribución hoy. Muchas gracias, Alberto. Vamos con Carlos López para que cierre usted, presidente. Gracias, Alberto. Parece que ya se retiró, es mi hijo. Pero ya contestaron la pregunta, es lo que preguntó de los Estados Unidos. Gracias. Perfecto. Bueno, pues le damos el cierre y la voz al presidente de la MESP, al licenciado Joel Juárez Blanco. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo cierro y la verdad, primero agradecer a todos ustedes, a White Suit Hacking, la verdad, una charla por demás interesante, un equipo muy joven, pero muy conocedor. Los profesionales de la seguridad en estudios de fondo, en estudios profesionales, tanto lo que son los encabezados por ASIS Internacional, en los estándares, en las formaciones profesionales de empresarios de seguridad, y por otro lado, las formaciones europeas de la Universidad de Comillas y demás, dedican un tiempo muy concreto y específico a la seguridad de la información. Sin embargo, me ha parecido verdaderamente interesante la estructura que nos han dado, de la charla que nos han planteado, ha sido muy explícita, la verdad lo apreciamos. Yo en particular quisiera nada más comentar algo que me parece verdaderamente importante. Abelardo dijo, la palabra hacker podrá significar, o tenemos así la idea de que podría tener el significado de alguien con quienes puedes estar en riesgo. Y bueno, ustedes lo han mencionado, puede ser de dos filos, ¿no? El que sabe hacer las cosas y te protege, o el que sabe hacer las cosas y te ataca. Pero particularmente me llama la atención que ustedes citan que hay 10,000 gentes certificadas. ¿Saben? El asunto de la profesionalización de la seguridad es un asunto de verdad serio, que se han buscado varias fórmulas para certificar a los profesionales de la seguridad en diferentes ámbitos. Ustedes han referido uno, la seguridad de la información, y nosotros tenemos otros tantos, y hemos buscado diferentes fórmulas. Insisto, dijimos, ASIS Internacional certifica a las personas. El conocer una entidad de la Secretaría de Educación Pública certifica estándares y las competencias de las personas. Habría que, pues la verdad, luego darnos un tiempo para que nos platicaran cómo está estructurada este proceso de certificación, para que tenga el valor, para que tenga esa circunstancia de credibilidad que el mercado le dé. Pero hay mucho, la verdad, que platicar alrededor de todo esto. La verdad, apreciamos profundamente la charla, el tiempo que nos han brindado. Ustedes dijeron que ya habrá la oportunidad de integrarse a alguna de nuestras asambleas para ahí conocerlos. Saben, nuestras asambleas están previstas de manera itinerante. Entonces, una de ellas, Vero, es Monterrey. Vamos a tener una sesión en Monterrey, no me recuerdo si es agosto, septiembre, cuando tenemos la asamblea en Monterrey, y seguramente tendrán que estar con nosotros. Muy probablemente pueda ser ahí en el Club Industriales. Entonces, ya nos encontraremos y tendremos la oportunidad de conocernos y charlar con ustedes.
De mi parte, pues no quisiera extenderme más. Nuevamente agradecer a ustedes y a todos nuestros colegas, nuestros asociados, el tiempo que nos dispensaron para esta interesante charla. Si no hay algo más que agregar, Vero. Damos por concluida la sesión del webinar. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana para el webinar fiscal. Les mando un abrazo, un beso y cuídense mucho. Muchas gracias, saludos hasta allá. Muy buenas noches. Me da gusto verlos a todos bien. Gracias, bye. Gusto saludarlos. Adiós. Saludos, amigos. Saludos. Bye, bye. Un abrazo, bye. Bye, bye. Bye. Nos vemos, mi capi.